que es esa paciente la que diagnosticamos nosotros. A veces los albinos oculocutáneos nos los manda el pediatra porque sabe que la patología de albinismo está asociada a problemas visuales. Esos pacientes, bueno, de verdad que no tengo el porcentaje a mano ni en la cabeza para decirles qué cantidad de pacientes con albinismo ocular tienen nistagmo, pero es muy alto, debe ser por encima del 80% de los pacientes. Son pacientes cuya huesa visual es alrededor de 20-200, 20-150 máximo, tienen muy mala huesa visual porque tienen hipoplasia de la fobia. Y la otra gran causa de nistagmo sensorial son las cataratas congénitas bilaterales. Son pacientes que cuando tienen nistagmo, ya tú sabes que el desarrollo visual de ese paciente está francamente comprometido. Por supuesto, todas las otras causas, hipoplasia de nervio óptico, cicatrices, por ejemplo, por toxoplasma maculares en ambas máculas y más o menos de la misma magnitud, pacientes con distrofias retinianas. Esos son los pacientes que habitualmente tenemos con nistagmo. Pero en la práctica diaria es muy importante descartar albinismo ocular y cataratas congénitas que son francamente fáciles de diagnosticar por cualquiera de ustedes porque es algo muy evidente. Quizás el albinismo ocular es un poquito más complicado, aunque cuando uno ve un fondo de ojo albino no se le olvida más nunca porque es un fondo de ojo donde no hay pigmento, el epitelio pigmentario de la retina está ausente y se ven toda la vasculatura retiniana junto con la vasculatura coroidea que trasluce a través de la retina transparente y se ve francamente una retina francamente vascularizada, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, saber si es sensorial. Si es sensorial, entonces, ¿cuál es el manejo de ese paciente? Tratar de ver, en lo posible, si esa patología sensorial tiene solución. ¿Tiene una catarata congénita? Hay que operarle las cataratas primero. Cualquiera de las otras patologías hay que ponerlo a ver lo mejor que se pueda. Habitualmente lo ponemos a ver lo mejor que se pueda y son pacientes que cuando están viendo un poco mejor, disminuye la frecuencia del nistagmo, pero el nistagmo no va a desaparecer. Y eso es importante explicárselo a los papás porque los papás siempre esperan que de alguna manera nosotros le pongamos algún tratamiento a ese nistagmo para que el paciente deje de mover los ojos y eso no tiene tratamiento, ¿ok? Si tenemos un nistagmo congénito y hemos descartado todos los problemas sensoriales que pueden conllevar a una mala visión, entonces es cuando hacemos el diagnóstico de un nistagmo motor congénito. Y el nistagmo motor congénito, en más del 80% de los casos, tiene una posición de bloqueo o una zona neutra que el niño aprende a descubrir y es el lugar donde menos movimiento hay. Ese movimiento se llama oscilopsia, que es las imágenes se mueven menos y allí es donde está o no hay nistagmo o la frecuencia y la magnitud del nistagmo disminuye y entonces allí está la posición de bloqueo. Y cuando conseguimos una posición de bloqueo, muchas veces el tratamiento va enfocado a disminuir esa posición de bloqueo. Yo les traje, porque ustedes verán que por ahí estoy como en dos sitios al mismo tiempo, porque es que mi computadora está medio turuleca. Y estoy con el celular y con la computadora. Pero Valeria, permíteme compartir pantalla que les traje un caso clínico de nistagmo. Sí, ya está puesto, doctor. Hoy. No me había dado cuenta que estaba doble, doctora. Los tengo atrapados. Mira, no sé por qué no puedo poner la pantalla grande, pero bueno. Sí, no sé por qué no puedo poner la pantalla grande, pero ¿la ven allí? Sí se ve. Bueno, fíjense, este es un paciente que nosotros conocimos en el servicio desde que estaba pequeñito, desde vino a la consulta cuando tenía 1 añito y 1 mes. Y la mamá, el motivo de consulta fueron los movimientos involuntarios horizontales en ambos ojos.
Ese nistagmo o esos movimientos involuntarios aparecieron a los 2 meses de vida. Tenía como antecedentes personales que nació pretérmino de 35 semanas, pesó 2,3 kilos, y estuvo en terapia, en UTIN, pero la mamá no precisaba detalles de cuál era la razón por la cual había estado en terapia, probablemente por el bajo peso y algún problema respiratorio, pero no es importante ese antecedente personal, puesto que por supuesto que si tenemos un paciente con retinopatía de la prematuridad y ese paciente con retinopatía de la prematuridad tiene mala visión en ambos ojos, puede ser el causante de estos movimientos involuntarios, ¿cierto? Pero este paciente, después como vamos a ver en el fondo de ojo, van a ver que no, ya va, que no sé qué le pasa a la computadora. No hay alteraciones en el fondo de ojo, pero es un antecedente personal importante del paciente. Además de eso, el paciente tiene como antecedentes familiares que hay varios pacientes en la familia, un tío materno y 5 primos maternos que tienen, que tuvieron nistagmo. La huesa visual de ese bebé que tenía añito y medio era fija y sigue. La refracción bajo cicloplegia era una refracción bajo cicloplegia normal para la edad. Fíjense que tenía añito y medio y tenía una hipermetropía, un astigmatismo hipermetrópico de más 250 de esférico con un cilindro de menos 0,50 por 180. A la biomicroscopía no había ninguna alteración, las pupilas eran isocóricas y normorreactivas, y al examen oculomotor para ese momento, al año y medio, él tenía un nistagmo pendular, horizontal, estaba en ortotropia cuando lo veíamos en ppm, al cobertes no había ningún movimiento de restitución y las aducciones y versiones estaban completas. Ese nistagmo aumentaba en las posiciones extremas de la mirada. Y en el fondo de ojo no había ninguna alteración. Como les dije entonces al principio, es importante decidir si ese nistagmo es un nistagmo sensorial o es un nistagmo... Ay, me va a volver loca este correo. Ya va, espérense. Me tiene loca. ¡Ah! Ajá. Entonces, descartamos que había cualquier patología de fondo de ojo, cualquier patología de biomicroscopía, la huesa visual era acorde a su edad, aunque no la teníamos cuantificada porque era fija y sigue en ambos ojos, porque era un bebé de añito y medio. Ese paciente lo mantuvimos en control y más o menos a la edad de 5 años, es este niño que está aquí, un pelirrojito, este es un niño que, por ejemplo, este niño podría tener un albinismo ocular, ¿ves? Pero la mamá es igual de pelirroja y los hermanitos son iguales de pelirrojos, son igualitos todos, ¿no? Pero si tenemos un niñito así, blanquito, pelirrojito, que de repente tiene los ojitos claros, y papá y mamá son los venezolanos típicos, háganle fondo de ojo con cuidado porque puede ser un albinismo ocular. Este paciente, la huesa visual de ese niño era cuando la tomábamos de manera binocular, 20-40, y fíjense que ahí está sentado en la silla de la unidad, y esa es la posición que él adopta para ver televisión, para ver la huesa visual cuando le estamos tomando la huesa visual. Él tenía esa posición compensadora de la cabeza. Fíjense que él gira la cabeza hacia la derecha, hacia el hombro derecho. El nistagmo seguía siendo un nistagmo pendular, horizontal, de alta frecuencia, y tenía una ligera exotropia del ojo izquierdo que medía 15 dioptrías clínicas. Las aducciones y versiones estaban completas. Teniendo todos estos hallazgos que ya les dije, es un nistagmo congénito, se descartó cualquier tipo de patología sensorial y entonces queda catalogado como un nistagmo motor congénito con una posición de bloqueo que es esa cara girada hacia la derecha. Entonces decidimos operarlo.
¿para qué decidimos operarlo? Decidimos operarlo para tratar de corregir la posición anómala de la cabeza, no para quitarle el nistagmo a ese niño. Fíjense que cuando vemos este niño, déjame ver, aprovechar que no tengo la pantalla grande para ponerles esta imagen más grande. Fíjense que cuando vemos ese niño, fíjense que el ojito izquierdo es como que tuviera una exotropia. Y el ojo derecho es como que tuviera una endotropia, ¿sí? Cuando tenemos esta posición de bloqueo, ¿me están entendiendo? ¿Sí? O sea, fíjense que él gira la cabeza y en esta posición el ojo derecho está en endo y el ojo izquierdo está en exo, ¿sí? Bueno, lo que nosotros buscamos cuando estamos haciendo la corrección de una posición que bloquea una posición que bloquee la cabeza, es tratar de mover los 4 músculos rectos y entonces colocamos prismas delante de los ojos con el vértice hacia adentro en el ojo derecho y con el vértice hacia afuera en el ojo izquierdo y vamos colocando prismas de cantidad creciente hasta que esta posición de la cabeza se alinea en ppm. Entonces, ¿qué hicimos con este niño? Le hicimos un retroceso al recto medio derecho, o sea, en el ojo derecho que está en endo, le retroinsertamos el ojo derecho, el recto medio, y le resecamos el recto lateral, ¿sí? Aquí abajito está el plan quirúrgico. Y en el ojo izquierdo lo tratamos como si fuera una exo. Le retroinsertamos el recto lateral y le resecamos el recto medio, ¿sí? Este es el niño en el posoperatorio inmediato, ¿sí? Y este es el niño en el posoperatorio. Este es el Jefa, no se ve nada. ¿No se ve? Sí, No. sí se ve. Sí, yo sí veo. Sí. Yo no veo nada, ya va, déjame salirme y volver a entrar. Te espero. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, ¿Ven la doctora, está pantalla? derecho. Sí, Doc, sí se ve. Sí. Sí lo ven, ¿verdad? Ya voy, porque ya no sé para dónde me fui yo. Sí, Ajá. ahora sí se ve. ¿Ya lo tienes? Entonces, en esta primera imagen es el niño al día siguiente, en el operatorio inmediato. Al día siguiente ven como él ahora su posición compensadora de la cabeza, su posición de bloqueo es ligera, está alineado en ppm, no tiene ninguna posición viciosa de la cabeza, ¿sí? Y este es el niño a la semana. Tiene todavía si se fijan en este ojito, ven que tiene una exotropia pequeñita todavía. Podría tener una hipertropia, pero todavía está un poquito dematizado. Hoy en día él ha crecido con nosotros, es nuestro pelirrojo preferido por ahí, les diría el nombre, pero el nombre es tan raro que no me lo sé. Pero él siempre viene para la consulta y está bastante alineado. Tiene una desviación pequeñita en ppm, pero es una desviación que no le origina ninguna alteración importante. Es una desviación que mide menos de 15 dioptrías y por eso la hemos dejado quieta, no lo hemos vuelto a operar, ¿no? Si tuviéramos que operarlo, lo operaríamos como cualquier estrabismo. Veríamos la desviación y calcularíamos como cualquier otro estrabismo. Lo que estábamos buscando en esta cirugía era corregir la posición compensadora de la cabeza, que entonces pasó, bueno, básicamente la conclusión, esto fue un caso clínico que presentamos hace unos años en un congreso, y entonces fíjense que apareció a los 2 meses, es bilateral, es conjugado porque los dos ojos van en la misma dirección y sentido, es de un solo plano, es horizontal solamente, tenía un punto nulo o una zona neutra o un giro de la cabeza hacia la derecha y tenía buena agudeza visual y no tenía movimiento de las imágenes, ¿no? Entonces, básicamente lo que buscamos fue pasar este niño de esta posición de bloqueo a esta posición de bloqueo. Y este niño tiene una posición de bloqueo más o menos decente, pero hay otros niños que tienen unas posiciones de bloqueo francamente complicadas de tratar de manejar. Lo que uno busca es
dónde están ubicados los ojos y a través de los movimientos de los 4 rectos horizontales, si se trata de un nistagmo horizontal, los motores congénitos son habitualmente horizontales, depende hay muchas formas de medirlo, lo que nosotros usamos son los prismas, como le digo, manejando este ojo como una endo y este ojo como una exo, y logramos este objetivo que era el objetivo final que queríamos conseguir, ¿no? Les tengo por ahí una preguntita al final del nistagmo, pero quería presentarles este otro caso. Este caso es muy, no lo tengo completo, pero quería comentarles este caso. Este caso es de una paciente femenina. Yo no recuerdo cuántos años tiene esta paciente, pero debe tener alrededor de los 60, 65 años más o menos. Y fue una paciente que lo que presentó fue, ella comenzó su historia o su enfermedad actual con una ptosis palpebral. Tuvo la ptosis y inicialmente no se manifestó con diplopia, pero tenía solamente la ptosis. Pensaron que podía ser algún ACV, la paciente es hipertensa. Le hicieron una tomografía, para resumirles el cuento, una tomografía y una resonancia, y vieron una imagen sugestiva de un aneurisma cerebral. La paciente no le hicieron estudios de angioresonancia ni angiografía convencional, y con esa imagen sospechosa de un aneurisma cerebral la metieron a cirugía, a operarla, y le hicieron una craniotomía. Lo que yo llamo una craniotomía en blanco, ¿sí? Porque resultó ser que la paciente no tenía ningún aneurisma. Entonces imagínense ustedes una paciente sometida a una craniotomía por un aneurisma cerebral y la paciente no tenía ningún aneurisma. Bueno, la ptosis persistía, y no sé qué sospecharon y le hicieron una plasmaféresis, que es un intercambio de todo lo que es el volumen sanguíneo de esta paciente, lo intercambiaron, lo pasan por una máquina y se lo vuelven a introducir otra vez. Bueno, Ramona, que se llama la paciente, me decía, mire doctora, yo prefiero que me abran la cabeza 4 veces que me vuelvan a hacer una plasmaféresis. Imagínense lo complicado del procedimiento. Finalmente le recomendaron a un médico internista en la clínica, que tiene muchos años trabajando en la clínica, y el médico en el interrogatorio le diagnosticó la miastenia grave, ¿no? Le puso tratamiento con mestinón y la paciente mejoró inmediatamente con el tratamiento. O sea, una paciente que fue sometida hasta una craniotomía por un mal diagnóstico, y es un diagnóstico clínico, la miastenia es un diagnóstico clínico, pero hay que sospecharla. Esta paciente llega a mí porque finalmente cuando la ptosis empieza a mejorar, se dan cuenta que tiene un estrabismo. Fíjense cómo este globo ocular está en exotropia y está en hipotropia. Y claro, no tenía visión doble porque tenía la ptosis, pero después apareció la visión doble, ¿ok? Esta señora tenía catarata también, esa diplopia finalmente no desapareció porque la pudimos operar del ojito derecho, que era su mejor ojo, porque ella hizo una parálisis facial bien importante en el ojo izquierdo y no tenía nada de cierre del orbicular, y entonces no le operamos esta catarata, y bueno, como tenía catarata, no veía doble. La operamos de la catarata, y yo dije, bueno, claro, cuando le vaya a operar de la catarata, 3 años después, seguramente va a ver doble la paciente, pero al operarla de la catarata, este ojo totalmente alineó y la paciente no veía doble. Tenía una exotropia más que originado por la miastenia, que ya tenía 3, 4 años controlada. Tenía esa exotropia originada por la mala visión. Era una exotropia secundaria sensorial, ¿no? Entonces, los pacientes con miastenia, en mi opinión, son bien, son como un síndrome mascarado, pues, o sea, en general a veces son difíciles de diagnosticar, por lo menos para mí, en muchas ocasiones son difíciles de diagnosticar, pero uno tiene que sospecharlo. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Cuando el paciente tiene diplopias variables, que si amanezco bien por la mañana, pero por la tarde me pongo peor, las ptosis que hoy me midió, wow, le tomo las medidas y la apertura palpebral son 5 milímetros y mañana se lo hice tempranito por la mañana y tenía una apertura de 10 milímetros, pero cuando se lo fui a presentar a la doctora Paula eran casi las 2 de la tarde y entonces no tenía 10, que era lo que tenía en la mañana, sino que tenía como 5, y yo digo, cónchale, pero no estoy tan mal tomando medidas.
Cuando ustedes ven una tosis variable, una diplopia variable, un estrabismo variable, sospechen que pueda ser una miastenia. Porque he tenido pacientes, esta paciente la operaron de la cabeza, pero yo he tenido pacientes en el servicio operados de tosis y el diagnóstico era una miastenia. Entonces, ningún estrabismo ni ninguna tosis originado por miastenia son quirúrgicos. Todos son de manejo médico, el tratamiento es médico, pero además la miastenia nos puede comprometer la vida del paciente. Entonces, es una patología sistémica que necesitamos diagnosticar y que en muchas ocasiones el diagnóstico lo hace el oftalmólogo. No lo hace el internista, ¿no? En este caso lo hizo un internista, pero en muchas ocasiones es el diagnóstico, es el oftalmólogo el que lo hace. Déjenme salirme de esta computadora porque me tiene loca. Entonces, me quedo con el celular. Esos dos casitos quería compartirlos con ustedes porque son casos que no son frecuentes y que los tenía por allí y quería compartirlos con ustedes. Fíjense, unas preguntas. A ver, ¿quién se abalantona, se pone valiente sin saber la pregunta? Nadie. Estoy pasada, ¿verdad? Valeria la que estudió, Valeria Valero, que estudió las formas especiales de estrabismo. A ver, Valeria, a ver si sabes responder esta pregunta. Una fácil, doctor, tenga piedad. Miren, no, yo creo que la van a saber responder porque siempre se los digo. ¿Qué es el nistagmo latente? El nistagmo latente es que solo se manifiesta, o sea, tú ves al paciente, no está, pero solo se manifiesta. Muy bien. Cuando se manifiesta cuando rompe el mecanismo de fusión. Exacto. Ya, pero ya va, dejen a la pobre Valeria, que es la parte A de la pregunta, o sea, después viene la B. Entonces, Valeria, ¿se manifiesta? Eso cuando rompemos la fusión. Por ejemplo, Por lo menos ¿cómo le rompemos la...? Por ejemplo, cuando estoy haciendo el cover test, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, cuando le ocluye un ojo, ¿verdad? Aparece el nistagmo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo crees tú que es la agudeza visual de ese paciente cuando yo le estoy tomando la agudeza visual? Con relación en relación a mono vi o en general. No, le tapo el ojo derecho y ¿cómo crees tú que es la agudeza visual del ojo izquierdo? ¿Buena o mala? No, buena. ¿Va a ser mejor o peor que binocular? Ajá, a ver, va a ser peor porque el binocular no tiene nistagmo. Es cuando le tapo el ojo que empieza a ver menos. Pues. Empieza a ver mal. ¿Sí? Sí. Ve mal. Entonces, ¿cómo yo le puedo tomar la agudeza visual o refractar a un paciente que tiene nistagmo latente? Ok. En vez ¿Tienes de... idea? ¿Cómo? Que si tienes idea. Yo sí. Ya va, pero espérense que es Valeria. En vez de poner, o sea, en vez de excluirle el ojo, le pongo un filtro que no sea tan oscuro. Puede ser. ¿Cómo qué? Bueno. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué se te ocurre por ahí? Le puedo poner, o sea, por ejemplo, como ponerle mucho, o sea, más adición, pues, o sea, ponerle uno que no la corrija, sino que le quite visión, pero no tanto como para, ¿no? Ponerle un más 15. Exacto. Ajá, ¿sí? exacto. Entonces puedo utilizar una cosa que se llama un lente de vidrio esmerilado. ¿Saben lo que es el vidrio esmerilado? Es como el oclusor. ¿Han visto el oclusor ese que a veces colocamos que es translúcido para hacer el cover? Que se ve el ojo por detrás. Sí. En los videos de Valeria había uno. ¿Sí? Ajá. Podemos poner un oclusor translúcido, podemos poner un filtro de vidrio esmerilado, que es eso mismo, o podemos poner en el foróptero, si estoy tomando la agudeza visual del ojo derecho, le pongo al ojo izquierdo un más 15. ¿Sí? Yo sé que ese más 15 no lo deja ver, pero no le estoy quitando la luminosidad y eso no hace que se desencadene el nistagmo latente, o si se va a desencadenar, se desencadena menos. Porque ¿qué rompe más la fusión? Un oclusor totalmente opaco, ¿sí?
Cuando tengo luz, rompo menos la fusión, es menos disociante, ¿ok? Entonces, coloco un vidrio esmerilado o una fórmula alta, ¿sí? Entonces, ¿cuántos pacientes tenemos con nistagmo latente? ¿Han visto pacientes con nistagmo latente? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y a cuántos le han tomado de esta manera la huesa visual? Ninguno. Uno, Mm, ¿verdad? ninguno. Entonces, cuando tengan un nistagmo latente, colóquenle un más 20, un lo que sea, para que no se desencadene tanto y van a tener mejor visión. Claro, por supuesto, yo refracto el ojo derecho, después refracto el ojo izquierdo y después le coloco binocular y el paciente puede llegar a ver 20/20, ¿sí? Pero son esos pacientes que entonces, concha, y no me llega sino a 20/30 y no me llega más y voy para el otro lado y no me llega más que 20/30 y cuando lo abro los ojos 20/20. Si es un paciente de estrabismo, fíjense bien porque a lo mejor tiene un nistagmo latente y a veces hay pacientes que no tienen estrabismo que también tienen nistagmo latente. El nistagmo latente no es patológico, ¿ok? Entonces cuando tengan un nistagmo latente, tomen esa perlita ahí para que refracten mejor a los pacientes, ¿ok? Valeria, la del seminario. Doctora, me salvó. Sí, ya tienes tu positivo. Mira, te lo voy a enseñar. ¿Lo ves? Bien. Mira, Valeria, la otra Valeria. Dígame. Valeria, ¿cómo hago yo el diagnóstico? ¿Tienen preguntas de nistagmo? Vamos a terminar con nistagmo. ¿Preguntas de nistagmo? No, eso es peor que estrabismo, nistagmo. Miren, Valeria, la otra Valeria, orbitopatía tiroidea. ¿Cómo hago el diagnóstico de un paciente con orbitopatía tiroidea? El diagnóstico es clínico, pero tengo que sospecharlo clínicamente y después tengo que hacer cosas. Muchas veces el que diagnostica una patología tiroidea es el oftalmólogo. A veces el paciente viene con el oftalmólogo y somos nosotros quienes hacemos el diagnóstico. Entonces, ¿cómo haces el diagnóstico de una patología tiroidea? Por las características oculares que presenta el paciente. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Exoftalmo, tiene retracción palpebral, si el paciente tiene estrabismo puede presentar diplopía, hay restricción a los movimientos. Algo que olvidé mencionar, creo, es que a estos pacientes le debemos hacer la prueba de deducción forzada. Exactamente. ¿Para qué? Para ver si es restrictivo. Ok, entonces ¿Cuál músculo está comprometido? Ese paciente que tiene retracción palpebral, yo tuve el otro día una paciente, tenía una retracción palpebral solamente. No vino a mi consulta ni por estrabismo, ni por proptosis, ni por diplopia. Tenía una retracción palpebral sospechosa. Y que cuando miraba abajo, por allí tengo unas foticos, pero no las tengo a mano para enseñárselas. El jueves se las puedo enseñar. Cuando miraba hacia abajo, el párpado no acompañaba el movimiento del globo ocular, lo que me confirmaba el diagnóstico, el hallazgo clínico de una retracción palpebral, ¿no? Entonces, paciente con retracción palpebral, raro, sospechen en una tiroide, ¿sí? Entonces, yo sospecho tiroide. ¿Qué mando a hacer? ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿O lo mando para el endocrino de una vez? No, se le indican las pruebas tiroideas. Muy bien, ¿qué le mando a hacer? Le indico TSH libre, T3, T4, todas esas pruebas tiroideas. TSH, T3, T4. Bueno, esa señora ya venía con eso. Alguien más pensó por ahí en tiroides. Ya tenía normales. ¿Puede un paciente con enfermedad tiroidea tener T3 normal, T4 normal, TSH normal? Sí. Puede estar eutiroidea. Sí puede, eutiroidea, yo lo comenté, sí. Eso, exactamente, puede estar eutiroidea. Y entonces, ¿qué le mando a hacer? Anticuerpos antitiroideos. Eso ¿Sí? Sí. Para ver si esa paciente puede o no tener una enfermedad tiroidea. ¿Ok? Sí. Si estamos en un paciente que además, esta paciente tenía solo retracción palpebral, yo también le mandé a hacer una tomografía, pensando que me iba a conseguir
con a lo mejor algún engrosamiento de los músculos, que no estuviera todavía dando una diplopia. Ella tenía un aumento de volumen en el párpado superior, que voy a buscar eso, voy a buscar el engrosamiento, tú lo dijiste, las características del engrosamiento de la enfermedad tiroidea es clásica, no afecta el tendón, el músculo que más se afecta es el recto inferior, ¿ok? Entonces, a nivel de la tomografía también me puedo conseguir cosas, ¿sí? Sí. Entonces, si tengo un paciente que tiene proptosis, estrabismo y retracción palpebral, lo dijo bien clarito Valeria, primero opero la proptosis o hago una descompresión orbitaria si tuviera indicación, o sea, primero se mete Ferreira a operarle la órbita. Esa cirugía de órbita nos puede cambiar el estrabismo, por eso es que lo tiene que hacer primero ella, ¿sí? Si hay compresión del nervio óptico por la patología, porque hay una neuropatía óptica producto de la compresión de esos músculos a nivel del vértice orbitario, tengo que primero hacer la descompresión orbitaria, luego esperar por lo menos 3 a 6 meses para valorar el estrabismo y el ángulo de desviación que quedó. Si quedó un ángulo de desviación que tiene indicación quirúrgica, entonces opero el estrabismo y después en una tercera cirugía, si tuviera indicación de operar los párpados, por ejemplo, si tiene retracción palpebral, operamos los párpados. Ella lo dijo. Primero descompresión orbitaria si tiene indicación, después estrabismo si tiene indicación y finalmente párpados si tiene indicación. ¿Ok? También lo dijo ella, la conducta quirúrgica es siempre retroceso, siempre, porque son músculos fibróticos que no podemos meternos a resecar. ¿Cuántas veces he operado un paciente con orbitopatía tiroidea? O sea, con algún estrabismo de origen tiroideo. Nunca he operado un paciente con estrabismo tiroideo. Entonces, pero lo que describen los libros y lo que describe la gente que tiene experiencia operando tiroides es que son músculos muy engrosados, con poca elasticidad, son músculos que son muy propensos a romperse en la cirugía, porque están muy fibróticos. Entonces no son cirugías sencillas de realizar y realmente se basan básicamente en retroinsertar el músculo que tiene la restricción, ¿no? Buscar las restricciones con los test de deducción forzada y ver dónde hay más restricción y retroinsertar los músculos para tratar de mejorar ese estrabismo. Son normalmente estrabismos donde hacemos una cirugía que se llama cirugía ajustable. Ya se los voy a dar en la clase de cirugía, que es una cirugía que al día siguiente podemos ajustar en cirugía menor para tratar de ponerlo más atrás o más adelante de donde lo dejamos inicialmente. ¿Por qué? Porque son estrabismos muy poco predecibles con el resultado. Así como yo les digo que una endotropia de 30 dioptrías le retrocedo ambos rectos medios en 5 milímetros y ese paciente va a estar bello y precioso al día siguiente, estos pacientes que tienen músculos fibróticos que no se contraen de manera adecuada, el resultado quirúrgico es muy impredecible. Y entonces normalmente son pacientes adultos, son pacientes que tienen diplopia y que tenemos que ser bien precisos en el resultado. Entonces hacemos cirugías ajustables, que ya las van a conocer la semana que hablemos de las cirugías. ¿Ok? Nunca he operado una tiroides. Pero fíjense que el otro día tuve una paciente a la que le dije que tenía confusión retiniana en vez de diplopia, que les había dicho que la confusión no existía. Bueno, esa paciente, estoy pensando, o pensaba yo que tenía una miopía, la señora estaba operada de una facorrefractiva y es una señora mayor de 89 años, y yo no sé qué tanta miopía tenía, y estaba teniendo una endotropia de gran ángulo, que fue de reciente aparición. Entonces estaba sospechando que tenía una endotropia asociada a miopía magna y le mandé a hacer una tomografía para ver la posición del recto lateral y del recto superior. ¿Se acuerdan que lo conversamos la semana pasada? Pues qué sorpresa me llevé, que la paciente que no tiene enfermedad tiroidea, la paciente tiene una ligera proptosis por tomografía que yo no vi clínicamente, o a lo mejor me dejé llevar pensando que eran ojos grandes producto de una miopía magna, ¿no? Tendría que haberla medida haberle hecho una exoftalmometría para poder ver si verdaderamente tenía proptosis, pero en los hallazgos de la tomografía hay una proptosis de ambos ojos y hay un engrosamiento del recto inferior.
Esta paciente tiene un estrabismo horizontal y los rectos horizontales están bien. Yo creo que el estrabismo no tiene nada que ver con orbitopatía tiroidea, pero en una mujer adulta, con un engrosamiento de ambos rectos inferiores y con una proptosis, no puedo dejar de pensar que esta paciente tiene una orbitopatía tiroidea que conseguí yo en el hallazgo de una tomografía, ¿ok? Le mandé a hacer sus pruebas tiroideas para ver cómo está. Ya no refiere ninguna alteración nunca de tiroides, pero tampoco nunca se ha hecho pruebas tiroideas, ¿sí? Entonces, a veces los hallazgos de estas patologías las hacemos nosotros, por eso es que es importante que las conozcan. ¿Tienen alguna pregunta de tiroides? No. ¿Y qué tenía la paciente entonces? Dime, Valeria. No, ¿cuál fue el diagnóstico final de la paciente? No tengo todavía la prueba tiroidea. Claro, pero si eso sale negativo, digamos, como usted está sospechando, que... Yo creo que ella tiene una orbitopatía tiroidea y que lo que tiene es una endotropia. Ella tiene en ese ojo, ella fue operada de catarata, bueno, de catarata más bien una facorrefractiva por una miopía alta, y después hizo una membrana epirretiniana en el ojo izquierdo, que es el ojo que está desviando, y yo creo que lo que tiene es una endotropia secundaria sensorial, ¿no? La huesa visual no es mala, pero probablemente había alguna foria ahí que se descompensó y es lo que la está haciendo ver doble. La huesa visual en ese ojo de 20/30 y en el otro de 20/20 con corrección, ¿no? Yo, básicamente, al colocarle, es una endotropia de 30 dioptrías, y al colocarle un prisma de 30 dioptrías desaparece la confusión retiniana que tiene. Entonces le voy a hacer retroceso de recto medio y resección del lateral, a menos, tomográficamente no es un músculo fibrótico, le voy a hacer un test de deducción forzada. Si el test de deducción forzada sale positivo para alguno de los músculos, que no lo creo porque tiene las deducciones completas, entonces si las activas están normales, probablemente las pasivas también están normales, pues no hay ninguna incomitancia. Entonces yo creo que tiene una endotropia clásica que la voy a operar con anestesia local y que le voy a hacer retroceso de recto medio y resección del lateral, ¿no? Y que este estrabismo no tiene nada que ver con el hallazgo del engrosamiento de los rectos inferiores. Okay. Claro, es una paciente compleja, ¿no? Porque tiene también una fractura de piso de órbita del otro lado, con atrapamiento del recto inferior. Ella tiene un poquitico, tiene una hipotropia en ese ojo de 4 dioptrías que no pienso tocar, pero yo se lo había achacado básicamente a la fractura de piso, ¿no? Que había tenido hace 8 años. Pero bueno, así son los estrabismos. ¿Qué quieres que te diga? Iremos por partes como Jack el Destripador. Esperaremos la ET, veremos qué pasa con lo otro. Okay. Gracias. Pero les cuento, les contaré. Por ahí la tengo. ¿Y preguntas de miastenia? Yo le decía a Valeria, para mí la miastenia es la palabra era simuladora, lo que quería contarles era simulador, lo que quería decirles. Para mí la miastenia es súper simuladora, pero yo nunca pienso en miastenia, de repente esa es esa vena poco internística que tengo, ¿no? Yo cada vez que veo a un paciente que no me cuadra con algo, digo, déjame mandarlo para el neurooftalmólogo porque puede ser una miastenia. Y muchas veces me la devuelven con el diagnóstico de miastenia, ¿no? Es muy simuladora, es muy engañosa. Yo pienso poco en miastenia. Probablemente se me escapen algunas por ahí. Pero hay que pensar en miastenia, hay que sospecharla. Doctora, una pregunta. ¿Usted allá en la clínica hay un neurooftalmólogo en la que usted trabaja? No. ¿Y No, yo trabajo básicamente con el doctor David González, que trabaja en IUMO, en la Trinidad. Es con el neurooftalmólogo que trabajo. Está la doctora María Soledad Aponte en SECOF. Aponte, ¿verdad, Valeria? Creo que es Aponte. Sí, Aponte. Aponte, ¿verdad? La doctora María Soledad Aponte está en SECOF. Está el doctor Musi Mendoza, pero él está un poquito, él va a su propio ritmo, pero está medio jubilado, está en la clínica Ávila. Del privado. ¿Qué? Está retiradito del privado, hasta nuevo aviso.